Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión te voy a dar mis mejores tips para cultivar suculentas en climas calurosos. No en climas selváticos, boscosos, bochornosos, húmedos, sobre todo, ¿no? Que llueve mucho. Puerto Vallarta, allá por Veracruz, allá en aquellas zonas de Nayarit o zonas así muy calurosas, muy selváticas. Este video no va para eso. Este video va para zonas como por ejemplo Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, zonas de mucho calor, incluso por ejemplo en San Luis Potosí, pero son altiplano, ¿verdad? O sea, de esos lugares que tú dices aquí no hay ni un bosquecito. Quiero decirte que las suculentas normalmente resisten muy bien las altas temperaturas porque ellas están acostumbradas a acumular agua en sus hojas. Un detalle muy importante para cultivar suculentas en zonas calurosas es aprender a distinguir las variedades que sí podemos cultivar en zonas calurosas o que van a resistir más al calor. El calor normalmente también está muy de la mano con la escasez del agua y la falta de agua en los desiertos, como tú ya sabrás, pues a veces el agua no abunda. Con todo y esto, también creo que soy de los pocos youtubers aquí que te recomiendan no tener muchas plantas en tu jardín. Yo sé que a muchos les encanta llenarse de plantas, sería lo ideal, pero a veces no tenemos los recursos económicos, o por ejemplo no tenemos un lugar muy grande para tener suculentas, o por ejemplo no tenemos los recursos como el agua, ¿no? Vivimos en una ciudad en donde escasea el agua. Por ejemplo, el ejemplo de Monterrey, el ejemplo perfecto, en donde ya casi pues se batalla mucho por agua. Incluso en la Ciudad de México se batalla mucho por la falta de agua. Entonces no nos podemos dar siempre el lujo de tener una colección grandísima de suculentas. Y entonces cuando nosotros cultivamos suculentas en zonas áridas o en zonas desérticas, seleccionar muy bien los ejemplares lo es todo para tener éxito en el cultivo de las suculentas. ¿Cómo nos damos cuenta que estas suculentas son suculentas de calor? Bueno, primero que nada hay que visualizar las hojas. Mientras más gorditas sean las hojas, esa suculenta es una suculenta maravillosa para zona de calor. Pero también las coloraciones y los tonos nos van a indicar que esa suculenta es óptima para una suculenta de calor. Este video no había hecho videos sobre este tema, así que pues quiero compartir una información que realmente te sirva. Por ejemplo, esta es una Queveria uva, así la hibridaron, así se llama, se supone que es una cruza de Queveria shaviana y probablemente con una giviflora morada. Muy bella, pero ella tiene unas hojas en unos tonos rojizos. Cuando las suculentas tengan tonos rojizos, negros, oscuros, color café, color chocolate, estamos hablando de una suculenta que se va a dar de maravilla en zonas de mucho calor o de poca agua. De algún modo, el color oscuro hace que la suculenta no se queme. Ahora, otro detalle, cuando tú cultivas suculentas de este tipo, de todos modos, es importante utilizar una malla sombra 50%, 70%, 30%. Lo más seguro es que te puedas usar una malla sombra hasta el 70% para que ese calor intenso del desierto no le pegue tanto a tu suculenta. Eso sí me parece muy importante el uso de las mallas sombras, pero digamos que el color hace que las hojas se protejan más con el intenso calor. Te voy a traer otro ejemplar de hojas oscuras para que puedas visualizar y cuando tú veas una suculenta de hoja oscura, decir, esta me va a servir si es que tengo un jardín de calor. ¡Uf! ¡Qué calorón! Y mira que yo no vivo en una zona tan calurosa, diría que es más una zona templada. Ahora imagínate en un desierto, ¿no? Bueno, esta es una Queveria Black Prince. Es un híbrido de una Queveria llamada Finis de un color casi negro, muy bella. Ella, si estuviera en un sol directo, te aseguro que ahorita el color sería todavía más oscuro. Ahorita está con una malla sombra, 50%. Yo sé que lo repito mucho, pero bueno, nunca está de más. Y aún así está bellísima. Te comento que ahora he estado tratando mis suculentas para volverlas más fuertes. No olvides ver ese video de cómo volver más fuerte tu suculenta. Y les he estado disminuyendo el riego. Cuando vivimos en el desierto, el agua es vital y hay que enseñarle a las suculentas que tienen que aprender que no siempre va a haber agua.
Incluso les podemos inducir riegos cada 2 semanas o un riego cada 20 días para que ella aprenda a regular su consumo de agua. Si nosotros en una zona desértica estamos regando cada semana, eso no puede ser tan bueno porque la suculenta, después que nos haga falta el agua y que no la reguemos en 20 días, se puede marchitar o deshidratar y no la vamos a levantar. En el desierto es bien importante estar regando cada 12 días, cada 10 días. No cada 7, o sea, como que las vas extendiendo, ¿no? Para que la suculenta aprenda a administrar el agua, a guardar bien el agua en sus hojitas. Aunque bueno, aunque ellas son expertas en esto, si nosotros estamos regando demasiado, luego vamos a tener problemas con ese detalle. Esta suculenta, como puedes ver, es de un color muy oscuro. Son las que te recomiendo mucho para el jardín. Ahora, otro detalle es que va a haber suculentas en tonos rosas, tonos morados. Esas suculentas también nos van a funcionar. Siempre que tú vayas a cultivar una suculenta en una zona desértica, tienes que buscar el nombre de la suculenta, de dónde vienen, si es un híbrido, quiénes fueron los papás, para poder entender si es una suculenta que nos va a resistir en nuestro jardín desértico o jardín caluroso. Por eso te comentaba, no tengas muchas suculentas para que las que tengas las estudies antes de comprarlas. A veces vamos a los viveros, nos gusta una suculenta, la compramos. Yo te pido que primero veas qué suculentas quieres tener o qué suculentas te gustaría tener en tu jardín. Es la mejor forma de trabajar en un jardín desértico para que no sufras las pérdidas de la deshidratación cuando traes suculentas que no son de desierto o que son suculentas de bosque o que son suculentas muy húmedas y que no te van a sobrevivir en un desierto. De todos modos, entendiendo que las suculentas las vamos a tener debajo de una malla sombra y no en un jardín directo. Porque si nosotros tenemos un jardín de sol en un jardín directamente sembradas en la tierra, va a ser muy difícil controlar las plagas que puedan estar ahí. Yo te aconsejo que si tienes un jardín desértico, cultives las suculentas en macetas y después, si esa suculenta se te da fenomenal en maceta, te atrevas a cultivarla directamente en el piso. Sobre todo, pues hojas de tonos cafés, rosas, morados, funciona muy bien. Ahora vamos con aquellas suculentas que tienen pruina. Existen suculentas que tienen mucha pruina. La pruina es un polvo que ese polvo se elabora a través de sustancias aceitosas, curiosamente, ¿no? De aceites es donde ellos van formando ese polvo. También por eso el polvo repele el agua, ¿no? Porque tiene esa consistencia en forma aceitosa, digámoslo de alguna manera. O mejor dicho, la suculenta utiliza aceites esenciales para producir este polvo llamado pruina. Si tú tocas ese polvo, lo que va a pasar es, por ejemplo, que va a pasar como esto, que se va a quedar una manchita por ahí, porque todo el polvo lo adherimos con nuestras manos. Una suculenta que tiene alta cantidad de pruina es excelente para cultivar en una zona desértica. Las suculentas, la mayoría de ellas es muy fácil que se adapten de un clima muy húmedo a un clima caluroso siempre y cuando tengan gran cantidad de pruina. Si ellas tienen pruina, te puedes arriesgar a cultivar esas suculentas en zona desértica. Por ejemplo, aquí tengo una maravilla que es una Echeveria pollux, está preciosa, ella va muy bien, tiene mucha pruina. Y otro detalle es la hoja. Mientras más gruesa sea la hoja, esa suculenta será toda una campeona para sobrevivir en una zona desértica. Busca suculentas de hojas gruesas y vas a notar cómo tu jardín desértico se va volviendo cada vez más hermoso. En el caso de esta Echeveria pollux, ella lo tiene todo. Tiene un muy buen color, tiene pruina, tiene hojas gruesas. Le encanta vivir en zonas desérticas. Este es un híbrido. Te voy a traer a su mamá para que veas una Echeveria lilacina que también se adapta muy bien a el desierto. Recuerda que este va a ser un curso exclusivo para cultivar suculentas en un jardín desértico. Voy a tener más temas. Y también vamos a hacer un curso para cultivar suculentas en zonas húmedas. La Echeveria que vemos aquí es una Echeveria lilacina. Le encanta el sol, muy resistente. Ahorita ellas están en un periodo en el que se les está adaptando a resistir la falta de agua y el exceso de calor.
Por eso la vas a ver un poquitín deshidratada. De todos modos, esta es una planta excelente para cultivar en zonas desérticas. Se adapta bastante bien y resiste muy bien la falta de agua e incluso el exceso de calor. Ojo, exceso de calor no significa estar directamente en el sol. En un jardín desértico es bien importante que tus suculentas tengan protección y esa protección no los la va a dar. ¿Qué no la va a dar? Pues la malla sombra. Tengo también aquí una Echeveria Bluebeard, que estoy casi seguro que es Bluebeard. Luego por ahí te las pueden cambiar y te dicen que sí es pavo real, pero yo siento que es Bluebeard. Esta queveria te puedes dar cuenta que es un excelente ejemplar para cultivar en donde don suculento, pues en la zona de calor, porque las hojas son muy gruesas y tienen mucha pruina. Las suculentas que tienen mucha pruina normalmente van a ser de colores blancos, verdes muy acuosos, verde esmeralda, azules, lilas también. Y estas son excelentes ejemplares que van a resistir tanto las altas temperaturas, el sol directo incluso. De todos modos, no te aconsejo que sea sol directo para que tengas más, que le pongas sí o sí la malla sombra. Esta, como te mencionaba, también va a resistir el calor, la alta temperatura, pero también el frío de la noche. Porque luego el desierto o las zonas desérticas o de mucho calor se acompañan con una cantidad de frío muy fuerte. Por ahí una persona me comentaba, mira, yo vivo en tal lugar, hace mucho frío, ¿qué me recomiendas? Si tu suculenta tiene hojas gruesas, va a resistir más el frío, ¿no? Entonces hay que cuidar el color, la pruina y la cantidad de grosor que tiene esa hoja. Para cerrar este video te voy a enseñar una suculenta bellísima que me encanta y que se puede cultivar en zonas de mucho calor y también de mucho frío. Aquí te muestro una belleza, la Echeveria Cante o Canté. Ella se da allá por Zacatecas. Tú sabes que Zacatecas pues hace bastante calor, también es algo deserticón, diría yo, en mi opinión. Pero sobre todo tiene unas montañas tan altas en donde suele haber mucha baja de temperatura y mucho frío. Cuando tú veas una suculenta con gran cantidad de pruina y que además está en tonos azulados, morados, cafés, negros, rosas, lilas, son las que son perfectas para cultivar en zona de calor, donde hace mucho calor y mucho frío también. Porque la pruina es una capa protectora para el frío. Muchas veces pensamos que solamente es como para lo que es la gran intensidad de luz, pero no, también protege muy bien lo que es la zona de frío. Una excelente ejemplar que está maravilloso. Por último, debo decir que las personas cometemos un error. ¿Qué es lo que pasa? Que decimos, oh, tengo una suculenta en zona de calor, zona desértica. Cuando yo veo que se deshidrata, riego más. Ese es un grave error. Hacer que las suculentas de desierto o desérticas tengan exceso de agua y que queremos regar todas las semanas, sobre todo en verano. Cuando tenemos un jardín de desierto, hay que saber cómo regar. En invierno, regar en otoño, regar en primavera y regar en verano. Ojo, el verano es la época en donde tenemos que tener más conocimiento sobre el riego. La suculenta no se va a sentir bien si la estamos regando todos los días, si la estamos regando una vez por semana en época de verano en una zona desértico. Lo mejor sería regar muy bien cada 2 semanas, cada 10 días, o incluso hay gente que riega hasta cada 15 días, para que la suculenta entienda que estamos en verano y que debe de administrar muy bien sus recursos hídricos. Espero que te haya gustado este cursito. No te pierdas el próximo curso. Por lo pronto, hoy ya vimos cómo escoger una suculenta de calor y en qué nos tendríamos que fijar. Tendré otro segundo video para saber escoger suculentas de calor porque yo quiero que en este curso tú aprendas todo lo que tienes que aprender para tener un jardín hermoso y tengas mucho éxito al cultivar tus suculentas. Nos vemos. Hasta la próxima. La